Hola amigos de Casi Místico, hoy les traemos una historia fascinante que nos transporta al siglo XIX, llena de misterio, engaño y aventura. ¿Alguna vez has escuchado sobre la princesa Caraboo? Prepárense para descubrir esta increíble historia de una joven que engañó a toda una comunidad haciéndose pasar por una princesa de tierras lejanas. No se lo pierdan. La princesa Caraboo, una historia fascinante. En la primavera de 1817, una joven que decía ser la princesa de Caraboo apareció en el pueblo inglés de Almondsbury, causando un gran revuelo. La joven, que no hablaba inglés y vestía de manera extraña, fue llevada ante el magistrado Samuel Warren, aunque nadie entendía su idioma. Se hacía llamar Caraboo y parecía estar perdida. Aparición de la princesa Caraboo. El 3 de abril de 1817, la joven apareció en Almondsbury, afirmando ser la princesa de un país extranjero. Su apariencia y comportamiento inusual la convirtieron en una celebridad local. La joven tenía el cabello oscuro, medía aproximadamente 1,50 m y vestía de una manera que nadie en el pueblo había visto antes. Sus manos eran suaves, y lo que indicaba que no estaba acostumbrada al trabajo físico. Además, llevaba un vestido negro con un volante de muselina en el cuello, un chal negro sobre los hombros y un pañuelo de algodón negro en la cabeza. En su brazo sostenía un pequeño bulto que contenía algunas necesidades básicas, incluso jabón y unas pocas monedas, algunas de las cuales eran falsas. Lenguaje enigmático. Los aldeanos intentaron comunicarse con ella, pero nadie entendía su idioma. Finalmente fue llevada hasta el magistrado Warren, quien también quedó desconcertado por su lenguaje. La joven parecía estar perdida y confundida, y no entendía el idioma inglés. Los aldeanos observaron cómo la mujer intentaba comunicarse usando palabras extrañas y gestos. A pesar de sus esfuerzos, nadie podía entender lo que decía. Sin embargo, por sus señas, el zapatero del pueblo se dio cuenta que estaba pidiendo comida y refugio. Le ofrecieron pan y leche, y ella pidió quedarse a dormir. Sin embargo, la esposa del zapatero no estaba de acuerdo con admitir una extraña en su casa, lo que la llevaron ante el supervisor de los pobres, quien la dejó en manos del magistrado del condado, Samuel Warren. En la posada local, la joven señaló una imagen de una piña y dijo ananá, lo que la llevó a los aldeanos a creer que era una de las Indias orientales. Su comportamiento y rituales antes de comer y dormir también intrigaron a todos. Mientras esperaba la cena, logró hacerse entender al pedir una taza de té. Le trajeron una, pero antes de beber, inclinó la cabeza, se tapó un ojo y pareció murmurar una oración en su idioma desconocido. Finalmente tomó un sorbo de té. Cuando lo acabó, le ofrecieron volver a llenar la taza, pero no aceptó hasta que la taza estuvo bien lavada. Entonces volvió a realizar el mismo ritual. Terminada la cena, la llevaron a su dormitorio, y para el desconcierto de la señora Warren, la casera y de todos los curiosos allí presentes, se preparó para dormir en el suelo, a pesar de que en su habitación tenía una cama con un buen colchón. Después de que la hija de la casera le mostró cómo usar la cama, Caraboo se arrodilló en oración, se desnudó y se metió en el lecho. Manuel e Ineso. Un marinero portugués llamado Manuel afirmó entender su idioma y reveló que la joven era la princesa Caraboo, de la isla de Yabashú, en el Océano Índico. Según él, había sido secuestrada por piratas y había escapado nadando hasta la costa inglesa. Las autoridades accedieron a que mantuviera una conversación con ella, y tras hacerlo les comunicó que su nombre era la princesa Caraboo y que su hogar era una isla llamada Yabashú, en el Océano Índico. Además, la joven le contó que había sido secuestrada por piratas, quienes se habían embarcado rumbo a Inglaterra con ella a bordo. La princesa había logrado escapar saltando por la borda en el canal de Bristol y llegado hasta la orilla, nadando. El señor Warren la animó a plasmar su exótica historia y envió los documentos a Oxford para que los expertos la analizaran. Su autenticidad fue atestiguada por el doctor Wilkinson, quien identificó su idioma utilizando la pantografía de Edmund Firth y afirmó que las marcas que tenía en su parte posterior de su cabeza eran obra de cirujanos orientales. Secuestro en Havasu. La princesa Caraboo contó una historia de secuestro y aventuras, lo que aumentó su fama. Los Warren la acogieron en su casa y la presentaron a la sociedad inglesa. Gracias a los esfuerzos del marinero portugués Manuel e Ineso,
Para comunicarse con la joven, se pudo conocer que la princesa era hija de un alto cargo en su país de origen. Había sido capturada en Java-Shu y adoraba a un dios llamado Alak-Talak. La madre de la princesa era una mujer malaya que había fallecido durante la contienda entre los malayos y los caníbales. El día que la princesa Karabu fue secuestrada, se encontraba en compañía de sus sirvientas caminando por los jardines. Piratas liderados por un tal Chimil le habían capturado, atado y amordazado, y se la habían llevado en su barco. Afirmó que cuando la desataron atacó a 2 piratas, matando a uno e hiriendo al otro. Después de 11 días, fue finalmente vendida al capitán del barco, llamado Tapabu, quien zarpó rumbo a Europa. Al llegar a Inglaterra y mientras navegaba por el canal de Bristol, escapó saltando por la borda y nadando hasta la orilla. Al llegar a la costa, deambuló durante 6 semanas antes de llegar al Almondsbury, toda una celebridad. Durante semanas, la princesa Karabu se convirtió en una celebridad, realizando demostraciones de habilidades exóticas y siendo el centro de atención en eventos sociales. Para la prensa y los medios, las increíbles aventuras de aquella y valiente princesa extranjera secuestrada por piratas y transportada por medio de un mundo fue una oportunidad que no debían perder, y la convirtieron en una celebridad. Dignatarios acudieron en masa para ver a la valiente y exótica princesa, y ella no los defraudó. Durante 10 semanas la princesa Karabu bailó exóticamente para los amigos del magistrado, mostró sus habilidades con el arco y la flecha, dio demostraciones de esgrima y nadó desnuda en el lago. Este último comportamiento le ganó enorme notoriedad. Rezaba a su dios antes de acostarse y a veces subía a la copa de un árbol para orar. En junio de 1817, una casera reconoció a la princesa Karabu como Maria Wilcox, una joven de Devon que había inventado toda la historia. La revelación no disminuyó su fama, y en cambio la prensa ridiculizó a quienes habían sido señalados. Finalmente, en junio de 1817, la señora Nyala, una casera, abrió el periódico y leyó un artículo sobre la princesa Karabu, donde aparecía su retrato. De inmediato, Nyala supo que la princesa era una mentirosa y una embaucadora. Nyala le había alquilado una habitación a la mujer meses antes, cuando supuestamente debería estar en la bodega de un barco pirata. La casera se acordó de la extraña muchacha, a lo que le encantaba llevar turbante y hablar con una lengua inventada. La artimaña, que había prolongado durante meses, había terminado, pues la señora Nyala se enfrentó a la supuesta princesa Karabu, quien de repente se expresaba en un inglés perfecto. La joven confesó haber inventado toda la historia. Parece bastante probable que el marinero portugués Manuel Ernesto fuera un cómplice contratado para dar la credibilidad de la historia de Mary. Resultó que la supuesta princesa era en realidad Maria Wilcox, procedente de Whiteridge, en Devon. Ella no era una princesa, sino la hija de un humilde campesino. Aparentemente adoptó aquella identidad con la esperanza de resultar interesante a los demás y ser el centro de atención. Y así concluye nuestra historia de la princesa Karabu, una joven que con su ingenio y carisma logró engañar a toda una comunidad y convertirse en una leyenda. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias místicas y sorprendentes. Hasta la próxima, amigos de Casi Místico.